Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto. Había estado aquí dando una conferencia hace 8 años, recordábamos ayer, sobre el Brexit. Ahora se cumplen 10 años y empezamos a ver que los economistas teníamos algo de razón, que era muy mala idea. Pero bueno, no se hizo por motivos económicos, sino por otro tipo de motivos geopolítico-identitarios. Y hoy quiero hablar precisamente de cómo estos temas geopolíticos están capturando la agenda económica y la agenda de la globalización, y necesitamos nuevas claves para entender lo que está pasando. Yo no soy un experto en economía canaria, hay muchos expertos en la sala, ayer tuvimos varios debates, y por lo tanto a mí me han pedido que haga una especie de panorámica general que luego voy a intentar aterrizar y que intentaremos aterrizar mucho más en la mesa redonda posterior. También precisar que efectivamente yo ahora mismo ocupo la cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown hasta el 2028, si todo va bien, si no digo ninguna barbaridad y no me retiran el pasaporte, y esto no es una broma. Desde hace 1 año y medio yo ya no tuiteo, yo ya no escribo las cosas que escribía antes, y los profesores que tenemos un visado y que no somos estadounidenses, naturalmente ser europeo y blanco ayuda bastante, pero bueno, nunca se sabe. Y creo que la visión que tengo desde Washington, que se ha convertido en el elemento fundamental de la disrupción en la economía política internacional, pues puede ser útil también para trazar alguna de estas grandes líneas de hacia dónde se dirige la economía mundial y cómo Canarias puede insertarse. Por lo tanto, he preparado una presentación amplia, unos 40 minutos, y después podemos debatir en detalle de cualquiera de estos temas, porque hay mucho de lo que hablar. Así que empiezo con una serie de nube de palabras, ¿no? Es decir, realmente cuando uno da una conferencia sobre coyuntura económica mundial o perspectivas económicas globales hace 10 años o antes de la crisis financiera, pues uno hablaba de tipos de interés, de inflación, de perspectivas de crecimiento, de cómo lo hacía América Latina, cómo lo hacía Estados Unidos, Alemania, Europa. Y hoy día la nube de palabras requiere prestar atención a fenómenos que tienen mucho más que ver con la geopolítica que estrictamente con la economía, aunque hay que seguir enfatizando, y nos gusta mucho a los economistas decir esto, que las leyes económicas siguen existiendo, que cuando uno sube los aranceles, los precios al final suben y los consumidores pagan precios más caros. Pero lo que tenemos que entender, yo creo, es que, por decirlo de una manera muy sintética, la geopolítica le ha hecho una OPA hostil a la economía. Y para entender la realidad económica internacional, aunque sigue siendo importante qué pasa con los tipos de interés y con la inflación, hay muchas cosas que en el paradigma dominante que podemos ubicar, pues si queréis, desde la caída del muro de Berlín y la superhegemonía estadounidense de los años 90 y 2000, la hiperglobalización, donde las ideas económicas liberales eran dominantes, el libre comercio es una buena idea, la política industrial mejor no la hagas, que vas a gastar mucho y no va a salir nada bueno de ahí, los flujos internacionales de capital deben estar abiertos, el capital debe fluir hacia donde tiene mayor inversión, todo lo que sabemos de los modelos económicos, pues eso se ha ido viendo desplazado por una preocupación creciente por los elementos de seguridad económica, geoeconomía, que solemos decir, el uso del poder político de las grandes potencias a través de sus instrumentos económicos, porque a nadie le gusta poner soldados sobre el terreno, como ha demostrado la situación en Irak y también en Ucrania, por cierto, y esta nueva idea, que en Estados Unidos es la palabra de moda, hay 2 palabras de moda ahora mismo en los círculos de Washington, que son choke point, es decir, punto de estrangulamiento de la economía mundial, el estrecho de Hormuz, la concentración de producción de semiconductores en Taiwán, y que si dejan de venderlos, o de tierras raras en China, que si dejan de exportarla nos paran las fábricas de baterías, de automóviles y de todo. Por supuesto, la energía. Weaponization of interdependence, es decir, el uso de la interdependencia económica, de la globalización, no como un elemento de suma positiva, yo gano y tú ganas, sino como un arma arrojadiza. Es decir, yo utilizo que soy el mayor comprador del mundo, Estados Unidos, para imponer aranceles sobre los demás y pedir cosas no económicas a cambio. Por ejemplo, que liberen a el señor Bolsonaro, que le cae bien a Trump y que los tribunales brasileños habían condenado, ¿no? O que Europa gaste más en defensa o cualquier otra cosa. Y si no, te meto aranceles. Y China, que es el mayor vendedor del mundo, también ha instrumentalizado las exportaciones. O haces lo que yo digo
y no te metes con Taiwán y no me chistas, o te dejo de vender materiales críticos, componentes farmacéuticos, y como tenemos estas cadenas de suministro globales que ni siquiera muchas veces las empresas y por supuesto las administraciones no conocen bien al detalle, porque no saben dónde está el nivel 7, de dónde viene el trocito para hacer el iPhone que sea, pues mapear esto es una cosa muy complicada, ¿no? Entonces, preocupación por la seguridad económica por encima de los elementos de eficiencia que maximizaban la conversación, ¿no? Crecimiento, eficiencia era el lema de los 90 y los 2000, ahora es seguridad y resiliencia, ¿no? Tener capacidad autónoma, hacer friendshoring, nearshoring, producir en casa más cosas, y si cuesta más caro, hagámoslo. Esta es la visión dominante en Estados Unidos, es la visión dominante en China y no es la visión dominante en Europa, pero nos tenemos que habituar un poco, ¿no? Y por poner algunos ejemplos de cómo este paradigma ideológico ha cambiado, y esto son malas noticias para los que somos más liberales en economía, realmente pensad en tres cosas que han pasado en los últimos años. La primera, el Brexit. El Brexit es una pésima idea económica y, sin embargo, se hizo por motivos ideológico-identitarios. La guerra en Ucrania es una pésima idea económica para Ucrania, pero también para Rusia. Y se hizo porque Rusia está con una perspectiva neoimperialista de redibujar las fronteras en Europa. Y la guerra comercial, que tanto le gusta a Trump, es una pésima idea económica, y sin embargo también se hace. Y después, algunas ideas que teníamos grabadas a fuego, los que estudiamos economía en los años 90 y 2000, en la época esta de la hiperglobalización, que eran que los tipos de cambio mejor déjalos que los determine el mercado, preguntadle al Banco Central de China qué opina de esto o al Partido Comunista, hay unos desequilibrios macroeconómicos crecientes porque China mantiene subvaluada su moneda para exportar más desde hace muchos años, pero este tema vuelve a ser muy preocupante. En las asambleas de primavera del Fondo Monetario Internacional en Washington en abril fue uno de los temas centrales de la conversación. Segundo, los bancos centrales deben ser independientes. Esto, bueno, nosotros esto lo aprendemos como el ABC. Bueno, insisto, ni siquiera en Estados Unidos tienen claro esto ya. En Europa lo seguimos teniendo claro, en China nunca lo tuvieron claro. O las empresas públicas no son una buena idea y que el gobierno se meta en las empresas no es una buena idea. Bueno, en este momento la administración Trump, y en eso coincide con la extrema izquierda de Estados Unidos y de otros lugares, está teniendo participaciones reales en empresas como Intel. Y por supuesto, la nueva fusión entre los tecnobros, que los llaman en Washington o en Estados Unidos, los nuevos Elon Musk, si queréis leer sobre esto, hay que leer lo que escribe Peter Thiel. Peter Thiel es uno de los mayores ideólogos, fundador de Facebook, de PayPal, de Palantir, la empresa más interesante en este momento en la coyuntura internacional, que es inteligencia artificial aplicada a seguridad y defensa y al Pentágono. Los temas que ha habido recientemente, si lo habéis seguido, entre Anthropic, que es quien hace Cloud, que tiene los modelos de IA más avanzados, y cómo la administración por primera vez le interesa, pero está preocupada porque va más rápido la tecnología y el sector privado que el público, pero bueno, esta nueva hibridación público-privada, que en China siempre existió, que en Europa siempre mantuvimos de lado y que en Estados Unidos no era el consenso, ahora aparece y vuelve la política industrial, ¿no? Entonces, estas cosas realmente nos están cambiando un poco el paradigma general de las ideas y coinciden con una globalización que va mutando, porque lo bueno, la buena noticia, si queréis, es que, aunque como voy a precisar ahora con muchos números, es que los flujos de comercio sobre PIB, los flujos de inversión sobre PIB, en el global aguantan bastante bien. Es decir, Estados Unidos está retirándose, se está aislando, China se está expandiendo por su área de influencia, pero el resto del mundo ha reaccionado al proteccionismo estadounidense, a los aranceles, con más acuerdos comerciales entre ellos, sobre todo la Unión Europea, y con no responder a Estados Unidos. Cogiendo el libro de texto y diciendo, tú pones aranceles, yo no contesto con aranceles, porque eso va a ser malo para mis consumidores. Trágate tú la inflación si quieres, y bueno, y hay unos elementos geopolíticos que ahora mencionaré, de humillación por parte del que acepta hacer eso, pero que en lo económico estrictamente no es mala idea. Y por lo tanto, bueno, la globalización va mutando, comerciamos más con países geopolíticamente más afines, comerciamos más con los vecinos, los servicios, y esto puede ser importante para Canarias, siguen, que no hay quien los pare, sobre todo los turísticos después del COVID, pero también los servicios no turísticos de alto valor añadido. En bienes la cosa está
reduciéndose un poquito, ¿no? Pero digamos que el resto de flujos siguen gozando de buena salud. Y la otra buena noticia es que a pesar de todos los shocks que llevamos y que tenemos que acostumbrarnos a vivir con la palabra incertidumbre ya no como algo pasajero, desde la crisis financiera, el Brexit, el Trump 1, el COVID, la guerra en Ucrania, la guerra en Irán, shock tras shock tras shock, se dice que la economía mundial esto no lo va a aguantar, que va a haber una recesión global, y esto no ocurre. Y esto es muy buena noticia, la resiliencia de la economía mundial. En el contexto europeo, España como alumno aventajado, por una vez ser periferia y no core, y sé que aquí la palabra periferia tiene un significado distinto que cuando hablas en otros lugares del sur de Europa, que lo hace más complicado, pero nos ha venido bien, porque los que lo pasan mal son los que dependían del gas ruso, los alemanes. Pero tampoco se les ha hundido la industria, se les está hundiendo porque no aprendieron o no vieron venir que el coche eléctrico iba a sustituir al coche de combustión, ¿no? Entonces, al motor de combustión. En todo caso, esto es buena noticia, pero a ver cuánto nos dura. Perdón, es que no sabía que iba... Yo suelo andar un poco. Perfecto. Si no, me pongo ahí, pero es más aburrido, como queráis. Entonces, lo que tenemos es que de alguna manera, debajo de todo esto, lo que ocurre es que tenemos la crisis o el colapso, dirían algunos, de lo que llamábamos el orden liberal internacional multilateral basado en reglas. Es decir, esta idea que tanto nos gusta a los europeos, que tan bueno ha sido para las empresas europeas, sobre todo en la época en la que eran los grandes campeones junto con las estadounidenses del mundo, en el que había predictibilidad, había reglas. Hoy día, en la mayoría de los temas, las grandes potencias, Estados Unidos y China, también Rusia, que no es una gran potencia, pero es una potencia regional importante en nuestra región y eso nos afecta económicamente cuando se acaben los hidrocarburos dentro de muchos años, el uso de hidrocarburos ya no será tan influyente, pero es muy sorprendente cómo las decisiones que toma Estados Unidos, o toma Rusia, o toma China, suponen un desdén absoluto sobre el sistema de reglas internacionales y el derecho internacional público. Estando en Washington, por ejemplo, ahora en diciembre, cuando se produjo la salida de Maduro, vamos a hablar claro, el régimen venezolano es un régimen horrible, yo estoy muy contento que no esté Maduro, podemos hablar de eso, no toca hoy toca hablar de estos temas y preocuparse por el terremoto y sus impactos, pero eso es el secuestro de un jefe de Estado de otro país, eso digamos que en derecho internacional no es muy correcto, ¿no? O cuando se invade Ucrania, eso es una guerra, una violación de la integridad territorial de otro. O lo que Trump quería hacer con Groenlandia y solo lo pararon los mercados, pues la bolsa se hundió, tampoco. Y cuando pone aranceles, la OMC como si no existiera. Entonces, como si no existiera el sistema de reglas, pero teniendo un mundo económicamente muy integrado, esto es un problema. Tenemos una economía mundial multipolar sin multilateralismo. Y esto es complicado porque hay temas globales que tenemos que afrontar, los cambios climáticos, la próxima pandemia que venga, algunos temas de fiscalidad global, etc. Al mismo tiempo, tenemos una idea que es importante también, que es lo que se llama la recesión democrática global. En los últimos, pues desde los años 80 hasta la crisis financiera, por ponerlo así en grandes cifras, o en un periodo largo, aumentó la cantidad de población mundial que vivía bajo regímenes democráticos o de buena calidad democrática. Sabéis que la democracia liberal no es solo votar, en Rusia se vota y gana Putin, otra cosa es que te has cargado antes a la oposición, a la prensa libre, etcétera, etcétera, pero los checks and balances, la prensa, y desde hace 10 años esto está erosionándose. Los índices de The Economist de calidad democrática muestran como en muchos lugares, Hungría era el ejemplo mejor, por suerte se ha dado la vuelta, pero el propio Estados Unidos también, ¿no? Y todo esto, digamos, no viene de atrás, no viene de Trump, viene de atrás, viene de disrupciones profundas en la economía como la conocíamos, del impacto del auge del resto, es decir, lo que no es Occidente, que digamos, presenta retos y exige reformas del sistema internacional, el auge de China, de India, pero también de Indonesia, de Sudáfrica, de Brasil, de otros. La creciente rivalidad entre China y Estados Unidos, que esta es la gran historia de la geoeconomía del siglo XXI, y si va a haber una guerra entre ellos o no, y si la hay, si tiene su origen en Taiwán, que sería el tema.
pero al mismo tiempo elementos más profundos que, por ejemplo, tienen que ver con la irrupción de las redes sociales y la inteligencia artificial, que es clave y que, como todos sabemos, va a modificar sustancialmente la manera en que operan las empresas. A mí me gusta pensar que la inteligencia artificial es como la electricidad, ¿vale? O sea, si vosotros pensáis cómo era una empresa en 1800 y cómo era en 1880, y me entró por la mitad la electricidad, no es un cambio en el margen, es una reestructuración absoluta de cómo funciona el sistema económico. Bueno, la pregunta es si esto tiene que ver con la rápida adopción. Los chinos están menos interesados en los modelos de frontera y más en que llegue rápido al tejido productivo, y los estadounidenses están más interesados en los modelos de frontera y en la aplicación de la IA a la seguridad, la defensa y la guerra. Y ahí está el tema, pero vamos a ver, nadie sabe. Y después están las disrupciones adicionales. Después, por temas demográficos, los problemas de sostenibilidad de las cuentas públicas, los perdedores de la globalización, y todo esto es lo que alimentan los votos de los extremos. Hay una explicación económica, los left behind, los que no se redistribuye, porque no ha habido nunca tantos ricos en el mundo. Ahora salió a bolsa SpaceX hace 2 semanas y Elon Musk tiene $1 billón de personal wealth. $1 billón es como el 75% del PIB español, él solito, ¿vale? Eso es lo que él posee. O sea, estos son números astronómicos, y hasta hace 3 años era rarísimo porque él tenía 400.000 millones, ahora ya tiene un billón, en fin. Y luego están los temas identitarios, ¿no? Es decir, migraciones, etc. Entonces, Trump es un gran disruptor, voy a hablar un poquito ahora de cómo se ve desde Washington más directamente, y es un acelerador. Y es un acelerador al desnudo, a lo bestia, sin tapujos, con unas implicaciones importantes que vamos a ver a dónde conducen. En este mundo hay una frase que se está usando mucho, que la dijo Mark Carney, el primer ministro de Canadá, en el foro de Davos hace unos meses, que viene de Tucídides, en la época de las guerras del Peloponeso, que es, bueno, en este mundo, se refería al mundo de las polis y del power politics, ¿no? El concepto de no hay reglas internacionales, solo hay balance of power, equilibrio de poder. Yo no te pego solamente porque sé que tú me vas a pegar más fuerte, no porque lo diga ninguna regla. La frase es, en este mundo los débiles sufren, los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Y el problema de los europeos es que cada uno de ellos, tomados individualmente, somos débiles que sufriremos lo que debemos, a menos que nos juntemos un poquito más. Por lo tanto, la única solución es más Europa. Lo que pasa es que vamos a ver que tiene problemas esto, y vamos a ver que le cuesta reaccionar a Europa, porque los que peor están pasándolo con esta reconfiguración del sistema internacional son precisamente los aliados tradicionales de Estados Unidos. Europa, Canadá, los canadienses están muertos de miedo, porque Trump querría invadir Canadá, y no lo va a hacer simplemente porque no se va a arriesgar, pero sería su deseo. Japón, que están más muertos de miedo todavía, tienen a China al lado, y el paraguas de seguridad implícito, no de la OTAN, sino implícito de Estados Unidos en Japón y Corea del Sur ya no está tan claro. Corea del Sur y Australia. Estos somos los países que decimos, ¿pero de qué vas? ¿Me dejas aquí tirado del orden que tú habías liderado, que yo había financiado, apoyado, ideológicamente acompañado? Cuando Estados Unidos le pedía a la Unión Europea, en la época de la guerra en Ucrania de Biden, digamos, que nos alineáramos con Estados Unidos en su posición con China, nosotros nos cuadrábamos, porque Estados Unidos ayudaba a Ucrania, nosotros no íbamos a chistarle. Si quieres que no comerciemos tanto con China, lo haremos. Si quieres que te sigamos con China, lo haremos. Ahora no está claro. Europa no sabe qué hacer exactamente con China. Y sin embargo, el resto del mundo, Oriente Medio, América Latina, Asia Central, estos están acostumbrados a un Estados Unidos agresivo y transaccional. Esto no es nuevo. Así que los que lo pasamos peor somos los europeos. Bueno, con todo esto, vamos a hablar un momentito más concretamente de... Esto es un collage, ¿no? Pero para que os hagáis una idea de la disrupción. Yo de esto podría hablar muchísimo, voy a hacerlo muy sintéticamente. Vamos a ver, se ha producido una combinación un poco extraña que ha demostrado que los famosos checks and balances del sistema estadounidense, estos pesos y contrapesos, eran bastante más débiles de lo que pensábamos, ¿no? Porque se ha producido la elección de un presidente muy radical, Trump,
republicano, que tiene un control absoluto del Partido Republicano, los viejos republicanos, los que quieren liberalismo económico, bajos impuestos y un Estados Unidos que se involucre en el mundo, han sido sustituidos por los nuevos republicanos que opinan que Estados Unidos debe ser un lugar cerrado para blancos cristianos, White Christian Nationalism, explícitamente, donde a ser posible las mujeres cambien su rol de los últimos años. Esto, si queréis, entramos en los detalles, lo hablábamos ayer en la cena. Esto es muy radical y además no hay cortapisas. Y todas estas cosas que están en Estados Unidos yo creo que llegan a Europa 3 o 4 años después, así que va a llegar. Donde Estados Unidos se cierre, sin bienes extranjeros, sin personas extranjeras, sin películas extranjeras y solo de inversiones extranjeras que ellos quieran, a ser posible de países como Arabia Saudí, donde la relación es entre el rey y el rey. Y este es el nuevo Partido Republicano, dominado por Trump, que controla el Congreso y el Senado al menos hasta noviembre. Y el Tribunal Supremo, que es el guardián de las esencias de la Constitución, está muy escorado también a la derecha porque la primera presidencia de Trump colocó varios jueces muy conservadores. Por ejemplo, el aborto no es legal en Estados Unidos ya, desde la caída de Roe versus Wade a nivel federal. Hay estados, bueno, en fin. Estos son temas en los que no voy a entrar, pero es una regresión, digamos, en muchos aspectos, ¿no? Y el racismo, que es un tema latente en la estructura política de Estados Unidos, que si no se entiende y si uno no vive allí no lo termina de ver, que es, digamos, que los negros sistemáticamente están en la parte baja y les van pasando por encima incluso los nuevos inmigrantes, los italianos y los irlandeses en el siglo XX y ahora los latinos. Son personas que no son inmigrantes que se vayan a su casa, perdóname por hablar tan claro, son americanos de primera, traídos a la fuerza contra su voluntad para ser esclavos en Estados Unidos, con lo cual esto no hay quien lo resuelva. Entonces hay un vaivén de ultra woke, revisemos nuestra historia, o racismo latente, ahora más claro, con el ICE y las deportaciones, ¿no? Entonces, en este contexto, Trump, por algunos ejemplos, ¿no? Esta frase resume muy bien este tuit. Aquel que salva a su país no viola ninguna ley. Yo estoy por encima de la ley. Gobierno por decreto, ¿no? Por executive order. El executive order no es como el real decreto ley nuestro. No hay que ratificarlo. Se hace y se hace. A menos que sea inconstitucional y te lo pare el Supremo, que es lo que ha pasado con los aranceles. Pero en lo demás, y hay dos casos muy importantes pendientes. El de ciudadanía por nacimiento, que es el sueño americano. Un hijo de inmigrante irregular nacido en Estados Unidos es americano. Bueno, esto Trump lo ha llevado, lo ha prohibido, está en el Supremo seguramente dirá que esto es así y que no se puede cambiar, pero si esto cambia la concepción del sueño americano y de lo que es ser americano. Y luego echar a miembros, gobernadores de la Reserva Federal, Lisa Cook en concreto de la Fed, o de organismos independientes, ¿no? Que no haya ningún organismo independiente que el presidente pueda quitar, ¿no? Después, el estilo y la provocación. Estas dos imágenes, Trump como Jesucristo y Trump como el Papa, no son memes, son imágenes de la Casa Blanca. Y podéis encontrar muchas más. Y esta también, la de Apocalypse Now, voy a bombardear Chicago, también. O sea, estas son cosas que produce la Casa Blanca para el público MAGA, para el público... Trump tiene una base de votantes que es aproximadamente un 30% de la población, que considera, y ahí está esta foto es del intento de asesinato a Trump en las elecciones presidenciales hace ya 2 años, donde se salvó por los pelos, afortunadamente, porque esto es una barbaridad. También en un país con 450 millones de armas y 320 millones de habitantes es lo que pasa, ¿no? Que se pegan tiros descontroladamente. Hay aproximadamente un 30% de ciudadanos americanos que piensan que Dios bajó del cielo, desvió esa bala para salvar a Donald Trump, que está predestinado a hacer Estados Unidos grande otra vez, whatever that means. Y esta base es una base muy radical, que le encanta en este tipo de cuestiones de comunicación, que le encanta poner nervioso y hacer humillar al personal, a los aliados, a los europeos, que son todos estos señores burócratas de Bruselas que van así muy elegantes y tal. En fin, la Guardia Nacional está desplegada en varias ciudades, incluida Washington. Son unos chicos que tienen 20 o 25 años, que están por allí, que simplemente para mostrar que se puede. Esta es una escena cuasi religiosa del
del Consejo de Ministros, después del Consejo de Ministros, esta es un tuit en relación a la guerra en Irán, en fin, hay muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, en este momento yo creo que afortunadamente, porque yo creo que las instituciones son importantes y que Estados Unidos es un gran país y que va a aguantar, ha habido un poquito de reacción. Es muy llamativo que el sector privado está muy asustado, porque ha quedado claro que si te llevas bien con el presidente tendrás prebendas y si te llevas más te tachará y te hará la vida imposible. La prensa está muy callada, las universidades están de capa caída, tanto por temas financieros como por temas de lo que pueden hacer, pero el Supremo ha empezado a reaccionar, hay unas elecciones midterm en las cuales el Partido Demócrata parece que se va a llevar el Congreso, el Senado es más difícil, porque la gran metedura de pata, digamos, y por la que vota la gente, que es por la inflación y por la economía, pues ha sido la guerra en Irán 2.0, no los bombardeos de junio, que ahí podemos estar más o menos de acuerdo si había que hacer algo estratégico. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, si queréis podemos hablar un poco más del asunto. En este contexto, y esto ya lo he comentado un poco, ¿no? Pero se puede hablar de áreas de influencia, ¿no? Es decir, si ya no tenemos un mundo de reglas, donde todos los países son más o menos iguales ante la ley, el mundo se divide por de quién es el patio trasero de cada uno, ¿no? Entonces, pues, las Américas son de Estados Unidos, el este de Europa es de Rusia, no tan claro, y esta zona es de Xi Jinping y de China, ¿no? Ni siquiera es de los países, es de los líderes, ¿no? En esta visión, ¿no? En el caso de Estados Unidos, esto está basado en una idea que llaman ellos la doctrina del agravio, ¿no? Me han estado tomando el pelo demasiado tiempo. Yo he abierto mis mercados, otros los han abierto menos. Yo he pagado la defensa, otros se han aprovechado de mí. Como soy el más fuerte, es hora de pasar, que todo el mundo pase por caja, y si no, se van a enterar, porque puedo, ¿no? Un poco la frase de Tucídides, ¿no? Deja de haber aliados, hay relaciones transaccionales e intereses, y bueno, los más descolocados, como ya he dicho, son los europeos, y de algún modo, bueno, pues tenemos esta situación en la cual, además, hay una comodidad entre regímenes autocráticos, y Europa es de los pocos lugares donde la democracia liberal sigue vivita y coleando, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que va a seguir, pero bueno, estas son las cuestiones, ¿no? Tenemos también estas nuevas guerras, aquí bueno, iba a hacer un poco panorámica, pero voy demasiado lento, así que voy a acelerar un poquito. América para los americanos, ahí le salió bien, lo de Venezuela fue muy exitoso desde el punto de vista de la opinión pública estadounidense, pretendía hacer lo mismo en Irán y no le salió, en Irán, como sabéis, no le ha salido bien, Cuba va a caer, simbólicamente esto es importante y le dará un espaldarazo. Lo que pasa es que si se hace precipitadamente, Marco Rubio, el ministro de Exteriores, quiere hacerlo más rápido, puede dar lugar a una oleada masiva de inmigrantes, Trump no quiere lío con eso, después de lo que ha visto, su popularidad está muy baja. ¿Y cómo se ve Europa desde Estados Unidos, ¿no? Realmente esto yo creo que es importante que lo entendamos. Estados Unidos, la Casa Blanca, ¿no? Desde Estados Unidos. Estados Unidos es un país enormemente polarizado, desde esta Casa Blanca, ¿no? Cuando miran a Europa, y esta es una frase de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de noviembre del 25, de hace unos meses, dicen que tienen miedo, los americanos, de que Europa se convierta entre en lo que llaman declive civilizatorio. Y lo ponen con todas las palabras, que corresponde a el hecho de que la inmigración licúe lo que ellos ven como la Europa que a ellos les gusta, que es la Europa de la que vinieron los estadounidenses emigrados de Europa, ¿no? De los suecos, los alemanes, los que no eran gente del norte de África o de Afganistán, para entendernos, ¿no? Y ven, digamos, un universo woke, ¿no? Europa habla de cambio climático, de multilateralismo, de derecho internacional, de derechos de las minorías, esto no les gusta, y consideran que Europa, bueno, pues tiene que espabilar, y para ello van a articular una estrategia que ya tiene financiación de apoyo a los partidos de ultraderecha en Europa para que ganen elecciones. De momento no les ha salido bien, porque cuando han apoyado explícitamente a Orbán, Orbán ha perdido, pero bueno, vamos a ver. Al mismo tiempo, debajo de eso lo que se esconde es que Europa es un gran mercado. Europa es una superpotencia económica, no es una superpotencia militar y no es una superpotencia geopolítica, pero es una superpotencia económica del mismo tamaño que Estados Unidos o China, más o menos, un poquito menos. Y Europa tiene capacidad de regular.
y tenemos la Digital Markets Act y la Services Market Act, puedo entrar en el debate en esto si queréis, que no le gusta a las grandes empresas americanas, porque puede cobrarles impuestos, básicamente, a los nuevos millonarios, ¿no? Entonces, a Estados Unidos querría que desapareciera la Unión Europea. Y por primera vez tenemos un mundo en el que China, Rusia y Estados Unidos, los tres, por motivos distintos, quieren que desaparezca la Unión Europea para poder dialogar uno a uno con Francia, con Portugal, con España, con Alemania, donde el desequilibrio es mayor. ¿Sabéis esta frase, este chiste? No es un chiste de uno de los padres fundadores de la Unión Europea, Speck, que dice que en Europa hay dos tipos de países, los que son demasiado pequeños para la globalización y los que todavía no se han dado cuenta que son demasiado pequeños para la globalización. Y esto es lo que hay. Entonces, de alguna manera, Europa tiene ese reto. Y la financiación de Ucrania, como veis aquí, ya es plenamente europea y ha aguantado bien. Y Ucrania ahora está remontando y posiblemente ganando la guerra. Ya veremos. Dos ideas, porque me quedan 10 minutos. La clave está, como decía, un poco en la rivalidad entre Estados Unidos y China. Esta es una foto de la visita de Trump a China el otro día, hace 3 semanas, donde básicamente lo que ocurre es que el conjunto de instituciones estadounidenses, el Congreso, el Departamento de Estado, o sea, el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Defensa, que ahora se llama Departamento de Guerra, son muy China Hawk, que llaman, ¿no? Que dicen que China es el gran rival y que hay que hacer algo con China, hay que frenarles. Y Trump, sin embargo, quiere hacer negocios con China, ¿no? Y ha habido mucha crítica por esta imagen un poco de rendir pleitesía de alguna manera, ¿no? Pero Estados Unidos se ha dado cuenta que China tiene lo que llaman en Washington escalation dominance, es decir, que en un conflicto China tiene cartas que van a doler más a Estados Unidos que al revés. Aunque China le vende más a Estados Unidos, entonces si no hubiera comercio, China pierde más, lo que China pierde es sustituible, es asumible. Pero si China le deja de vender a Estados Unidos o a Europa componentes farmacéuticos, tierras raras, semiconductores, etcétera, tiene un problema. Y por lo tanto, este es el nivel arancelario que subió y luego llegaron a un acuerdo cuando Estados Unidos se dio cuenta que podía quedarse sin capacidad de fabricar ordenadores. Apple ayer subió $200 cada iPad y cada ordenador Mac, porque dice que les ha subido el coste estructural de los semiconductores. $200 sobre 1.000 que vale un ordenador, o sea, no es broma. Sus acciones se desplomaron. Y la clave es un poco lo que he comentado, la carrera por los semiconductores y el tema de Taiwán. Esto lo voy a saltar un poquito. Hay una cuestión también a mencionar. Todo esto está poniendo alguna duda sobre el papel del dólar como moneda de reserva global, que lo ha sido durante muchísimos años, desde la Segunda Guerra Mundial, pero el aumento de la deuda en Estados Unidos, que ya está en el 100 y pico % del PIB y no va a bajar, como digo, no queda ningún conservador fiscal en Washington, ninguno. Los demócratas quieren gastar más y los republicanos quieren bajar impuestos y gastar más en defensa, no hay manera. La Oficina Presupuestaria del Congreso, que es como la IREF de ellos, proyecta 6% de déficit público de aquí a 2030 todos los años, a pesar de que la economía está creciendo al 2,5%, lo cual es una locura, pero bueno, peor que aquí, digamos. Entonces, entre eso, las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal, aunque Kevin Walsh, el nuevo gobernador, parece que va a ser independiente. Vamos a ver si sube tipos de interés o no cuando el mes que viene la inflación generada por Irán suba la inflación al 4 algo. El uso del dólar como herramienta geopolítica. El dólar es un arma, es importante para establecer sanciones, para amenazar a otros. En fin, es el momento de emitir eurobonos en Europa para sustituir al dólar, pero no estamos poniéndonos de acuerdo, los alemanes no quieren, como tantas otras veces. Y si os interesa el tema, este libro está muy bien, ¿no? Bueno, tenía un poco de previsiones sobre la economía mundial, pero ya me he mencionado lo interesante, que el tema de resiliencia. 2 minutos sobre Europa. Europa tiene problemas estructurales, es verdad. Yo soy relativamente optimista, salvo en tecnología, ¿no? Nuestra innovación fundamental es la botellita esa que el tapón no se le va, que está muy bien porque salva peces, poca broma, pero bueno, otros están haciendo DeepSeek, Anthropic, en fin. A ver, esto es un poco exagerado, pero bueno. Desde 2008 nos hemos empobrecido relativamente a Estados Unidos, nos costó más salir de la crisis financiera, el COVID los americanos salieron antes, el precio de la energía aquí es más alto, el envejecimiento de la población aquí es más complicado, no somos un Estado y para este mundo de grandes potencias hace falta
países integrados realmente, y Europa lo que le pasa es que somos, pues eso, un objeto político no identificado, ¿no? No somos una federación. A mí me gustaría que lo fuéramos, que existieran los Estados Unidos de Europa, pero eso no va a ocurrir. Pero bueno, que nos integremos más en la Unión del Mercado de Capitales, en la industria de defensa común, en un fondo de verdad para política industrial y semiconductores y tecnología, que pensemos en la seguridad económica de un poquito más estratégicamente, no con una visión liberal naïf, de alguna manera. Y esto es problemático en este... No lo era en un mundo de reglas, sí lo es en un mundo de power politics, grandes potencias y donde hay que contestar, ¿no? Luego, el problema de Europa en el fondo es que, bueno, más allá de que el gap de productividad está fundamentalmente en el sector de la tecnología, si miramos a nivel europeo, no a nivel español, o a nivel de Canarias, las empresas, los bancos europeos son más eficientes que los americanos. Lo que pasa es que tenemos una salida de ahorro, como dice el informe de Enrico Letta o de Mario Draghi, hacia otros lugares. Problemas regulatorios, exceso de trabas, pero cuando la cosa funciona, BAS funciona bien, ¿no? Pero Spotify tenemos uno, necesitamos 20 Spotify, necesitamos una nube de datos europea, por si nos hacen el switch, que llaman ellos. Si Trump un día se enfada mucho y le dice a Amazon World Services que a los europeos nos cierre, se nos cae todo, hablando ayer de administración digital en Estonia. Y es que Europa nació para dejar atrás el imperialismo y el nacionalismo del siglo XX en Europa, que nos llevó a las dos guerras mundiales. Y esas son las dos fuerzas que están volviendo, y estamos un poco descolocados. En todo caso, tenemos que lidiar con un Estados Unidos del que seguimos siendo dependientes en seguridad y defensa, lo somos, y debemos mantener la OTAN hasta nueva orden. A futuro lo ideal sería que tuviéramos una unión de la defensa, no para atacar a nadie, sino para disuadir a Rusia. Eso es lo único que nos debería preocupar. La disuasión nuclear a Rusia. Y que nos tomen en serio, ¿no? Que nadie se vaya a meter con Estonia, que es la siguiente, por eso lo del embajador de ayer, no porque esté la OTAN, que por suerte está la OTAN, sino porque está una Unión Europea capaz de responder. Porque ese es el balance of power. Yo no hago nada, o yo hago lo que quiero, salvo que sepa que el otro me pega más fuerte. Y Europa no sabe pegar más fuerte, no sabe usar el lenguaje del poder, como decía Borrell. En lo demás, bueno, podemos ir lidiando con la autonomía estratégica. Y tenemos que redefinir el papel, ¿no? Y algunas cosas hemos hecho, las tengo aquí listadas, os puedo pasar la presentación, hablamos más de ellas. Los fondos Next Generation, emisión de deuda conjunta, que ha sido un gran paso, a ver si podemos redoblar en esa apuesta. En todos los temas de comercio tenemos nuevos instrumentos, nos estamos espabilando, en fin, hay cosas importantes que estamos haciendo a la europea, lento, aburrido, que la gente no se entera, pero poquito a poco, que es la única manera de hacerlo a 27, o si no tenemos que cambiar las reglas y hacer cooperación reforzada. A mí lo que me preocupa más es que Europa occidental está por la labor, pero Europa del Este tiene otra visión. Por lo tanto, esto lo hablaremos luego sobre Canarias. En conclusión, que me queda un minuto creo, el momento, digamos, unipolar de hegemonía ideológica, económica, de ideas liberales dominadas por Estados Unidos ha quedado atrás. Hemos entrado en un periodo de la historia que durará, no sé, 20, 30, 40 años, donde más Estado, menos mercado. Esta es una realidad, nos puede gustar más, nos puede gustar menos. La geoeconomía vuelve, es decir, el uso de las herramientas económicas para el ejercicio del poder político en las relaciones internacionales, eso es la geoeconomía. Y hay una fragmentación de la economía mundial, muy alimentada por las políticas de Trump, fundamentalmente, de bloques, aunque como digo, Europa sigue jugando, ha hecho un acuerdo de libre comercio con Mercosur, con India, con Indonesia, con Australia, hay que seguir en esa línea. Impulsos nacionalistas y ultranacionalistas desatados, peligrosos para todo tipo de cuestiones. El colapso del orden liberal y muchas... esta frase de Gramsci, que se ha también dicho mucho, ¿no? El orden antiguo no acaba de morir y el nuevo no acaba de surgir, y Gramsci dice, y en el interim surgen los monstruos. No sé a qué se refería con los monstruos, o sí sé, pero vosotros veréis. Ejemplo, ¿qué papel va a tener India en el nuevo sistema internacional? India es un país importantísimo y cada vez lo va a ser más. No lo sabemos. Pakistán ha jugado un papel clave en la negociación en Irán. Es un país de 250 millones de habitantes con bomba atómica. ¿Qué papel va a jugar? Por cierto, en 10 años yo creo que van a tener bomba atómica Polonia, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Irán y a lo mejor algún otro. Porque con esta historia que os estoy contando, la bomba atómica hay que tenerla para que te dejen en paz, no para tirársela a nadie, que es lo
que ha hecho Corea del Norte. Si os fijáis, Corea del Norte es un non-issue en la presidencia de Trump. Lo era en la primera. ¿Por qué? Porque ya tiene la bomba, entonces ya está. Y termino diciendo que en una conferencia el otro día en Washington alguien dijo algo interesante, que fue: lo único que importa para el medio y largo plazo es la dinámica de la demografía, que como sabéis tiene una caída de la tasa de fertilidad enorme y muy preocupante. No se sabe muy bien si por los teléfonos móviles, que hace que no nos veamos entre nosotros, bueno, los jóvenes más, y por lo tanto no se encuentren y entonces no tengan hijos, o son otras cosas. La inteligencia artificial. Y yo añadiría el cambio climático. Y todo lo demás es ruido. Entonces, bueno, es un poco provocado porque yo os he hablado durante 40 minutos de todo lo demás, un poquito de IA, un poquito de demografía, pero las placas tectónicas profundas son la demografía, las revoluciones tecnológicas, y la IA es de verdad como la primera revolución industrial, o como la segunda de ese calado, más que la de la invención del ordenador o de Internet, y el cambio climático, que no sabemos dónde nos va a pegar, pero ya estamos viendo los fenómenos climáticos extremos a los que hay que adaptarse. Pero en el corto nos tenemos que ocupar de estas cosas. Así que, bueno, me he pasado 3 minutos. Muchísimas gracias.